Bien, muy buenas noches mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de hoy y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con la oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre, Padre. Te ruego que como iglesia tú nos enseñes, abra nuestras vidas, Padre, y podamos ser transformados, Señor, y todo lo que podamos recibir del día de hoy de ti, podamos guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos usarlo como una herramienta, como una armadura, Padre, para enfrentar las doctrinas que nos vienen de ti. Dejamos esta oración a tus pies, obra por medio de tu Espíritu Santo y te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros ya estamos en la tercera patita de esto del estudio de los dones espirituales y ya dejamos vistos los dones fundacionales y los dones de confirmación que están en directa relación con los fundacionales, ¿ya? Recuerde que estamos hablando de dones, ¿ya? Alguien me decía en la tarde, me hablaba de la sanidad. Claro, Dios, por supuesto que sigue obrando sanidad a través de la oración de su pueblo, de sus hijos, pero estamos hablando de los dones que eran entregados. ¿Qué significa eso? Supongamos, tengo una enfermedad grave y mi hermano ora por mí y el Señor me sana, ¿no es cierto? Pero si él tuviese el don, significa que debería seguir sanando. ¿Me explico? Entonces después ora por otro hermano y a lo mejor ese hermano no se sana, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere esto. Entonces el don de sanidad no, porque el don de sanidad siempre ocurría. Por eso es que tenía una relación muy directa con el evangelismo, ¿no es cierto? Porque era para confirmar el mensaje y al mensajero. Pero por supuesto que Dios hoy día, de acuerdo a su voluntad, sigue haciendo sanidad, incluso esto a título personal, creo yo, usando un medicamento. Porque si quisiera que el medicamento no hiciera efecto, no haría efecto nomás. Entonces, para que nos quede claro eso. Entonces, en ese sentido, los dones de confirmación, ¿no es cierto?, se relacionan con lo fundacional. Y lo que vamos a comenzar hoy día son los dones para edificación. Es decir, una vez que está puesto el fundamento, se edifica sobre ese fundamento. ¿Ya? Y vamos a ir a Efesios, capítulo 4. No está aquí, pero es Efesios capítulo 4. Te digo al tiro. Versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pausa. Entonces, buscamos Efesios 4:11. Dice, y él mismo. ¿Quién es ese él? ¿O quién es ese él? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Inicialmente apóstoles y profetas porque ambos tienen relación con el fundamento, profetas Antiguo Testamento, apóstoles Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y después, ¿cuál es el siguiente don que viene? Evangelista, ¿no es cierto? Ese es el primer don de edificación de la iglesia, el evangelista. Después viene pastores y maestros. ¿Por qué evangelista? Primero, antes que pastor y maestro. ¿Ya? ¿Está bien? Hay una situación, por supuesto, que es eso, y hay una situación lógica que una vez que está puesto el fundamento, comienza la expansión, o sea, la expansión o digamos, el mensaje se esparce. Y ahí empiezan a aparecer creyentes, cristianos, y por lo tanto, una vez que aparecen los creyentes, aparecen los pastores y maestros, ¿no es cierto? Porque si no hay creyentes, no hay utilidad de los pastores y maestros. Se empiezan a formar las congregaciones y entonces los evangelistas son los que abren el camino
y los pastores y maestros son los que disipulan el fruto de ese trabajo, ¿ya? En un ordenamiento que estamos viendo a continuación. El propósito entonces de todos estos dones, incluido por supuesto el fundamento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito de los dones que vamos a ver a partir de hoy son el perfeccionamiento de los santos. Por supuesto que no podía haber perfeccionamiento sin un fundamento. El fundamento se incluye en el proceso, pero el fundamento ya está puesto. Ahora, todo lo que viene a continuación es edificación. Se perfecciona, ¿qué cosa? El carácter de los santos, de los hijos e hijas de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica en cantidad y en profundidad, ¿ya? No solamente es un concepto de número, sino que también es un concepto de madurez, ¿ya? De madurez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya. La meta final, por decirlo de alguna manera, es eso, madurez. Ahora, gracias Jorgito. Madurez. ¿Cuál es la importancia de la madurez? En todo orden de cosas, por sobre todas las cosas, en este caso espiritual. Pero normalmente si hay una madurez espiritual, hay también una madurez como persona, ya sea hombre o mujer. Entonces, la importancia es que la madurez logra una... ¿Cómo? No una semilla. La madurez logra estabilidad. Estabilidad. ¿Qué significa eso? El ser humano, por naturaleza, es inestable, somos inestables, ¿no es cierto? Por lo tanto, la madurez implica que el rango de inestabilidad entre mucha alegría, mucho entusiasmo y mucha decepción, mucha tristeza, en la medida que ese rango se acorta lo más posible, encontramos personas y hermanos estables, a los cuales le podemos confiar trabajos ministeriales. ¿Por qué? Porque vamos a tener una estabilidad. Todos nosotros pasamos por uno u otro extremo, pero mientras más distanciados sean esos extremos, significa que el rango de inestabilidad es muy grande y no podemos confiar un ministerio, una misión a un hermano o una hermana que pase por un extremo de mucho entusiasmo, mucha alegría, de compromiso, entre comillas, y después puede pasar alguna cosa y cae en el otro extremo. Entonces no podemos. Entonces lo que busca esto es lo que dice ahí, que vamos avanzando en esa madurez, ¿no es cierto? Que a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir y las sean buenas, malas, regulares, las que sean, nos mantenemos nosotros estables. Y eso significa o se traduce en alguien confiable. ¿No es cierto? Alguien confiable. Por supuesto que nadie es perfecto y no vamos a alcanzar eso nunca. Pero en la medida que vamos madurando, les vuelvo a insistir, somos hermanos, hermanas confiables, estables. ¿Ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por supuesto que también la madurez, la estabilidad hace que nosotros tengamos convicciones bíblicas mucho más firmes y que no seamos movidos de esas convicciones. ¿Ya? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, entonces todo el proceso busca madurez, crecimiento, desarrollo. Todo eso va
para que el cuerpo sea lo más compacto posible. En la medida que existan una masa crítica de hermanos y hermanas maduros, constantes, estables, vamos a tener un cuerpo fuerte que va a poder, ¿no es cierto?, sustentar y soportar y sobre todas las cosas dar atención, por así decirlo, a un crecimiento numérico. Porque el crecimiento numérico sin un sustento de una masa crítica de hermandad madura que los pueda discipular, que los pueda entrenar, que los pueda apoyar, obviamente vamos a tener muchas dificultades y se va a traducir eso solamente en algo numérico, ¿ya? Y dice que en amor, en el amor de Dios que nos tenemos que tener unos a otros, ¿ya? Entonces, después de haber colocado el fundamento, ahora hay que expandir el mensaje. Y para eso surge el evangelismo. La palabra evangelismo viene de la palabra evangelio, por supuesto, es la acción de evangelizar. Y ya lo vimos alguna vez, no lo puse ahora, pero recuerden que la palabra evangelio es una palabra griega compuesta que es eu, gelón. Eu es bueno y gelón o gelos es mensaje y angelus es mensajero. Entonces es un buen mensaje, eso es lo que significa, ¿ya? Todo lo que sea con el prefijo eu en los nombres griegos, por ejemplo, eulogio, ¿no es cierto? Eulogio. Eugenio, eso genio es buena persona significa, porque genio viene de genos, que significa tipo, linaje, buena persona, buen linaje, todo eso, ¿ya? Entonces, eugelos, buen mensaje. Y la definición del evangelismo como acto de difundir el mensaje del evangelio es la acción verbal de comunicar a otros el evangelio. Por eso es tan importante lo que vimos del don de idiomas al inicio, porque tenía que comunicar el evangelio en un idioma que se entendiese por aquellos que no manejaban el idioma original con el que estaban hablando en los hebreos en Jerusalén. Verbal de comunicar a otros el evangelio a la manera de Dios. Esto es importante, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿Ya? Vale decir, nosotros somos instrumentos, vamos a ver cuando veamos el evangelismo o el don de evangelismo, que nunca podemos perder de vista que es a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿No es cierto? A la manera de Dios significa que el mensaje es uno. Yo no puedo maquillar ese mensaje, no puedo seccionar el mensaje, no debo, qué sé yo, transformarlo. No, el mensaje sabemos cómo es. Somos pecadores, estamos bajo condenación, no tenemos forma de cambiar esa condición y la única forma de que esa condición cambie es que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, venga a nosotros, que la obra de Jesucristo es la única que nos puede salvar y vamos a ordenarlo después como mensaje, ¿ya? Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? No, que es como muy fuerte decirle a la gente que está perdido, ¿ya? Digámosle que Dios quiere repararlos, quiere mejorarlos. No, Dios no quiere mejorarlo porque estamos muertos espiritualmente. Un no cristiano está muerto espiritualmente. No hay que mejorarlo, no está muy enfermo, está muerto. ¿Ya? Entonces, a la manera de Dios, en el poder de Dios, significa la oración, el testimonio y todo lo que vamos a ver, y nunca jamás puedo decir, oye, gané tantas almas para el Señor en mi vida. No, tú no has ganado nada. Siempre es Dios. Nosotros somos un instrumento. ¿Ya? Un instrumento. Un bisturí ahí puesto en la mesa de operaciones jamás podría, salvo que haya una acción demoníaca, no sé, pero ya, bueno, pero nos pusimos muy, o que aparezca Chucky, no sé, pero por sí solo no va a hacer nada, pero en las manos de un cirujano va a hacer una operación, va a curar. Entonces,
Él es el cirujano, nosotros somos el instrumento, ¿ya? Por sí solo, y estamos cada uno de nosotros diseñados para ser usados por Dios de acuerdo a su voluntad. No olvidemos nunca que es una comunicación verbal que es irreemplazable. A veces se dice, no, mira, en realidad a veces no es necesario ni hablar porque la gente por sí solo va a ver cómo tú eres y entonces se va a interesar. No, 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 no. Es un mensaje verbal. Por supuesto que mi forma de vivir, mi testimonio son parte de la estructura, ¿no es cierto?, que tiene que ser coherente con el mensaje, pero es verbal. ¿Ya? Vamos a ver Lucas 24, 44 al 48. En esto quiero que nosotros, en vez de toda esta tontera de imponer las manos, y todo esto es lo que se ha perdido tanto tiempo en la iglesia, de que si hablo en lengua, no hablo en lengua, se hace milagro. Esto, evangelismo. Y darnos cuenta, y lo vamos a ver por supuesto, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ver el don de evangelismo, pero el evangelismo es una responsabilidad de todos nosotros. ¿Ya? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Pausa. Estas son las palabras que yo les hablé. Siempre es un mensaje verbal. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces Jesús dice, yo cumplí todo lo que estaba en el antiguo pacto, todo lo que estaba escrito de mí en la ley, los profetas, los salmos, todo. Ese es parte del fundamento. Ahora se va a empezar a construir la segunda parte de ese fundamento a través del mensaje apostólico. ¿Ya? Pero para que se pudiera cumplir el mensaje apostólico, se tenía que cumplir el mensaje profético del Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Se tiene que predicar el arrepentimiento, el perdón de pecado. O sea, la persona tiene que reconocer que es culpable. No solo que es pecador, porque todo el mundo dice, si todo el mundo es pecador, como que no hay mucho problema en reconocer eso. Lo que no sabemos, o lo que no sabíamos, es lo que eso significa frente a un Dios santo, santo, santo. ¿Ya? Entonces sí, somos todos pecadores. Por eso es que vino Jesús, por eso es que Jesús nos limpia con su sangre. Entonces, el evangelismo es la comunicación de un mensaje de algo que ya se hizo, que el Señor hizo, y que consiste justamente en el llamado al arrepentimiento y a ser limpiado por la sangre de Jesús. La comunicación verbal es irreemplazable. Mateo 17. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Les va hablando. El reino de los cielos se ha acercado. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste yo se las di.
y creyeron. Las palabras que recibió del Padre se las dio a los apóstoles y los apóstoles creyeron. Versículo 18 al 21. Ahí mismo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya, entonces el versículo 8 decía: lo que tú me diste, Padre, yo les he hablado, las palabras que me diste, se las he hablado a ellos y ellos creyeron, ¿no es cierto? Ahora está diciendo, la palabra que Cristo les dio, ellos se las transmitirán a otros. Entonces dice, a todos los que creerán en mí, Jesús, por la palabra de ellos. Hay una continuidad, siempre es la comunicación de la palabra. Hoy día con los medios tecnológicos, puede ser la televisión, la radio, el internet, lo que sea, pero siempre es la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ya? Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciar, hablarle, comunicarle todo el consejo de Dios. ¿Ya? Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre la palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les hable, quien les cuente? Bueno, después dice, ¿cómo le van a contar si no hay nadie que sea enviado? Y así sigue, ¿no es cierto? Pero la conclusión es que la comunicación verbal es irreemplazable porque la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿ya? Es un proceso de comunicación verbal, ¿ya? Entonces, el evangelismo como definición, entendiendo que siempre es una comunicación verbal, ¿ya? Ahora, lo que no es el evangelismo, esto es súper importante porque estas cosas normalmente pueden llegar a ser en cierta medida un apoyo, pero nunca reemplazan el mensaje, la comunicación verbal. Digo o escribimos esto porque esto es muy común en el mundo evangélico en general. Los testimonios, en fin. Un testimonio puede ser en alguna medida un apoyo después de predicar el mensaje, pero no es, yo no he hecho evangelismo si comparto mi testimonio. ¿Ya? ¿Sabes qué? Yo, en verdad, tenía un vacío, pero tremendo en mi corazón, a pesar de todo lo que conseguía, de todo lo que lograba. Era un vacío, una sensación de angustia porque no veía que mi vida no tenía sentido y hasta que el Señor entró a mi vida y lo llenó todo. ¿Cierto? Se escucha así.
Y la otra persona puede que te diga, yo tenía el mismo vacío. El mismo vacío. Y ¿sabes qué? Lo mismo. Y me invitaron una vez a una clase de meditación pero en ese momento yo sentí que mi vida cambió. Y desde ese momento, y ahí quedaste. ¿Qué hay a seguir? Si el foco era mi testimonio, lo que Dios hizo en mí. No, lo que Dios hizo por ti es el punto. No lo que hizo por mí, eso es personal, individual. Puede ser un apoyo, puede contarse en alguna oportunidad, pero no es hacer evangelismo a través de tu testimonio. Menos que normalmente el testimonio está como medio maquilladón, ¿ya? Exageradito y tantas cosas. No, el evangelismo no consiste en compartir mi testimonio. ¿Ya? No consiste en compartir mi testimonio. Tampoco en prometer cambios de circunstancias, solución de problemas, experiencias gratificantes. No, dale tu vida al Señor y Él va a cambiar todo en tu vida va a empezar a mejorar, yo te lo prometo, pero dale tu vida al Señor. No, porque capaz que hasta empeore. Capaz que hasta empeore. Puede que cambie para mejor, eso es de la voluntad de Dios, pero yo no tengo licencia ni seguridad, ni he sido comisionado para prometer esto. Yo no puedo prometer a nadie, mira, dale, abre la puerta al Señor, Él va a cambiar tu vida, la va a ordenar, te va a hacer, pero mira, tu matrimonio se va a restaurar, abre la puerta al Señor. No, porque el propósito del Evangelio no es restaurar matrimonio, no es, por supuesto, y entiéndanme bien, si nos sujetamos al Señor, todo es posible. Pero el propósito del Evangelio es salvarnos del infierno. Ese es el propósito del mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces tampoco esto, cuidado con esto. Invitarlo a la iglesia. Súper bueno, invítalo a la iglesia, pero la invitación a la iglesia no es hacer evangelismo. Por eso es que dijimos recién la comunicación verbal. Hay que comunicar el evangelio. Hacer acción social, tampoco. Es parte de la dinámica como cristianos, como hijos de Dios, ayudar personas. Pero no hacemos evangelismo con esto, a menos, ¿no es cierto? A menos que se incluya el evangelio. Vamos a ir a ayudar en un lugar, en un comedor, algo así, pero tenemos que tener espacio para compartir el evangelio. Vamos a ir a un asilo de ancianos y vamos a poder compartir con los abuelitos y les vamos a compartir el evangelio. Si no dejan que compartamos el evangelio, no hacemos evangelismo a través de eso. ¿Ya? Tiene que haber una diferencia con eso. Entonces, y cualquier cosa que se parezca a esto, compartir mi testimonio por sí no es evangelismo. Prometer cambio de circunstancias, solución de problemas o experiencias gratificantes, Él te va a sacar de esta depresión. Posiblemente sí, ¿no es cierto? Pero no puedo prometerlo. Si lo hace, gloria a Dios. Invitarlo a la iglesia, no, por sí solo no. Hacer acción social, por sí sola, una vez más, tampoco. ¿Ya? Tampoco. Porque hoy día te dicen, mira, vaya, si pueden ayudar a un hogar de abuelito y llevarle cosas, todo. Sí, pero nosotros necesitamos compartir el evangelio es que la de cosas que no sea algo religioso, entonces no, po. Entonces no, po. Vamos a juntar algunas cosas y vengan a buscarlo ustedes. Pero si nosotros vamos a ir para allá y quieren que hagamos algo, nosotros tenemos que compartir el evangelio. Si no, no nomás. ¿Ya? ¿Sonó muy feo? No. Es así. O como cuando pedían regalos para la pediatría del hospital. Sí, pero hay que ir a predicar el evangelio. Pero es que la cosa se trata de que nosotros nos llamamos viejos pascueros, nos llamamos cuestiones, le hacemos un regalo a los niños, le hacemos un regalo a una Biblia chiquitita, cosas así, y les compartimos el evangelio. Es que no se trata nada.
Que lo hagan otro, el Rotary, el Club de Leones, está lleno. Está lleno. Bien. El don de evangelismo ahora. El don de evangelismo. Ya vimos Efesios 4, 11 al 13. Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Igual que la palabra eclesía aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y era una palabra de uso, digamos, secular, pero con el tiempo llegó a asociarse completamente con el cristianismo. Algunas consideraciones que son importantes con el tema del evangelismo o el don de evangelismo. Ahora, el evangelismo era comunicar el mensaje a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, el don de evangelista es la capacidad de comunicar que tiene un hermano o una hermana clara y sencillamente el mensaje de salvación a inconversos. El foco es inconverso. Significa que un hermano, una hermana tiene la capacidad de manera clara y sencilla, le sale como natural, ¿ya? Y el don de evangelismo significa que el hermano o la hermana de repente puede hablar en una reunión social, una cosa, y trae o atrae personas que quieren escuchar el mensaje. No necesariamente es convertirse, porque ya dijimos que la conversión es una obra de Dios, ¿ya? Al que le dio el Señor el don de evangelismo, le va a pedir cuenta por la cantidad de almas que Dios ya tenía dispuesta que vinieran a través de él o de ella. ¿Ok? No es el cristiano quien convierte a las personas, o sea, no es el evangelista. Somos proclamadores. Dios es quien obra de principio a fin en la salvación de una persona. Siempre. Porque es Él. Es como cuando decía el don de sanidad que podía tener un apóstol. El apóstol no sanaba, sanaba Dios a través del apóstol. ¿Ya? Salmo 3:8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Ya? Es Él el que produce la salvación. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ya. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es el Padre el que trae, ¿no es cierto?, a quienes van a ser. Recuerden que siempre la relación de Cristo y la iglesia es una relación de matrimonio, de boda, ¿no es cierto? Y como en el antiguo pacto, en el Israel bíblico, el padre escogía a la novia. Por eso es que el padre escoge y se los da al hijo, ¿no es cierto? Como una forma de graficar lo que era el compromiso matrimonial. Entonces, si el padre no les da al hijo a quien él ha determinado, nadie puede ir a él. Nuestra misión es llamar de entre toda la multitud de inconversos que nos rodean, por medio del Evangelio, a parte de esa novia. A parte de esa novia. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya. Cuando Él venga, dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá a las personas de pecado, justicia y juicio. Y aquí estamos viendo la acción de la Trinidad. El Padre es el que los trae al Hijo, el Hijo los salva y el Espíritu Santo en el evangelismo es quien convence
de pecado, de justicia y de juicio al inconverso, y eso produce arrepentimiento. Arrepentimiento, es una obra de Dios. Según de Timoteo 2, 25, 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ya, el versículo 24, ¿qué decía? Porque el siervo del Señor Ahí está. no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ya, se está refiriendo al siervo del Señor, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. A voluntad de él. ¿Ya? Entonces, es Dios el que, por medio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lleva adelante el proceso de salvación, ¿no es cierto? Lleva adelante, más adelante, como lo vimos también, el proceso de santificación, y por lo tanto, no es el que tenga el don del evangelista o el evangelista quien produce salvación en la gente. Sí, sí, y lo vamos a ir viendo más adelante, porque nosotros tenemos que ver el perfil de un evangelista. Por ejemplo, el perfil de un evangelista es alguien que tiene una inclinación de misericordia, de compasión mayor hacia los inconversos que el promedio de nosotros. ¿Ya? Que el promedio de nosotros. Y varias cosas que son parte del don. Eso es parte del carácter del evangelista, y el don va a complementar todo eso a través de que efectivamente sea alguien que entienda bien el mensaje y que lo comunique de una forma sobrenatural, sencilla, pero sobrenatural, que sea entendible por las personas. Ahora, las personas, como decíamos en Romanos, no todos van a hacer caso al mensaje. No todos van a hacer caso al mensaje. Pero quien lo da tiene esa capacidad. Entonces, esto es, hermanos, a lo que nosotros nos vamos a entretener varias semanas con esto. ¿Ya? Pero hoy día es más que nada la parte de la introducción y, sobre todas las cosas, el poder nosotros pensar, reflexionar y arrepentirnos, porque si yo hago una pregunta y tú la piensas y te pregunto, me parezco a Paul, y te pregunto porque la pregunta que pregunté es una pregunta. ¿A quién le compartiste el evangelio la última semana? ¿A quién le compartiste el evangelio el último mes? ¿A quién le compartiste el evangelio el último año? No si le contaste tu testimonio, no si sabe que eres cristiano, no si lo invitaste a la iglesia, sino que le compartiste el evangelio. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos, ¿no es cierto? Poder empaparnos de el sentido de nuestra existencia como hijos de Dios. Por supuesto que tenemos que perfeccionarnos porque tenemos que seguir madurando para poder recibir y discipular a los nuevos hermanos y hermanas. Pero ¿qué pasa con el evangelismo? ¿Me entiendes? El hecho de poder y no pensar, ¿qué nos frena? Porque
Por supuesto. Todo lo que es ismo es acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos frena? Porque muchos cristianos hablan con mucha vehemencia de una posición política. Y discuten y tienen argumentos. Hablamos de fútbol. Hablamos de muchas cosas. O sea, con inconversos estoy hablando. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa con hablar del Evangelio? ¿Qué nos frena? ¿Qué nos da vergüenza? ¿Qué nos da vergüenza? ¿Saben lo que es? En su gran mayoría es saber que corremos el riesgo de perder esa amistad, de que nos aíslen, de que nos echen, de muchas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, esa es la verdad de las cosas. Y eso también es una falta de fe en Dios. Y no lo estoy juzgando bajo ningún punto de vista. Vive Dios que no es así. Me lo pregunto a mí mismo y todas estas cosas. Porque a veces también la vida del pastor se aleja del evangelismo. Porque ya después no te relacionas casi con inconversos. Tu vida transcurre entre hermanos. ¿No es cierto? Que aquí que te peleó con este, que me perdí estudio, que el otro le pegó al que no le pagó la cuestión, que le debe tanto. Entonces, transcurre en eso y pierdes tener un círculo de inconversos. ¿Me entiendes? Entonces, es importante, o sea, es vital. Nosotros no convertimos a la gente, pero sí somos responsables de comunicar el mensaje. Y pensar realmente que son, y no estoy hablando de las personas que habitualmente nos rodean y que quizás saben que somos cristianos. Y que quizás ven de nosotros un buen testimonio. Pero nunca le hemos dicho, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. O usar cualquier cosa. Como decía José, si estamos en constante oración por quienes nos rodean, ¿no es cierto? Por eso habla de Jerusalén, ya sea familia, trabajo, lo que sea. El día que me aseguro que mis compañeros de trabajo ya todos saben el mensaje, bien, ampliaré mi círculo. Pero tengo que decirle, sí, ¿has pensado tú qué va a pasar contigo cuando te mueras? Bueno, polvo volverá al polvo. Y usan versículos bíblicos que ni saben que son así. Polvo era y al polvo volverá. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué piensas que va a pasar contigo? ¿Te has preparado para morir? Sí, tengo todo leído, tengo hasta el nicho. No me refiero a eso. Aquí. Dame un par de minutos. Y le dice. Si le pregunta, ¿tú crees que tú eres pecador? Te va a decir, si todos somos pecadores. Entonces ya tienes un punto de partida. Ahora, ¿qué pasa con mi condición frente a un Dios todopoderoso, justo, santo? No sé. Entonces, hablar. Puede ser que después te esquive un tiempo, pero si tú estás orando en una de esas, te vas a decir, ¿sabes qué? Que me quedo dando vueltas lo que me dijiste la otra vez. ¡Pum! Y tú ves la puerta abierta. Pero no tenemos esa sensación porque estamos ensimismados en lo nuestro, que está bien, todo lo que es la concentración, todo. Pero saber que nuestra vida es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Por eso es que me interesaba tanto y me interesa tanto este tema de los dones espirituales y especialmente el evangelismo. Después cuando veamos maestros, cuando veamos eso. ¿Por qué? Porque debiera ser un flujo constante de gente convertida, recién nacida, poder discipularla, poder tener mucho más hermandad involucrada en el discipulado, ¿no es cierto? Y en el evangelismo y estar permanentemente. Pero es una actividad de cada uno de nosotros. Es un mandato. Exacto. Es un mandato, es id y haced, ¿no es cierto? No dice id y convertir. La conversión la hace Él. ¿Qué es lo nuestro? Hacer discípulos. Vale decir, tomar a esos convertidos y llevarlos a la madurez. Pero tenemos que sembrar, predicar.
predicar significa comunicar, en realidad eso. Y si la persona se da cuenta o reconoce que es pecador, que está perdido y esto, y se enoja, pero ya se va con algo, ¿me entiende? Eso es como se decía en venta, cuando surge la objeción, recién empieza la venta. Antes tomar pedido nomás. Entonces, cuando surge eso, pero tenemos que acostumbrar el cuero a eso, porque ahí vamos a ver a la verdadera persona, a ese amigo de tantos años, todo. El día que nosotros le presentemos el Evangelio, le vamos a ver la verdadera cara. Cómo se va a desfigurar, cómo quizás qué nos va a decir, o quizás no. O quizás va a ser indiferente, o quizás Dios le conceda arrepentimiento. Pero no podemos vivir eso si no lo hacemos. Si no lo hacemos. Bien, estamos. Esta era la parte de la introducción. A partir de la próxima semana, no quiero tomar esto porque ya vamos a ir más profundo. Nosotros tenemos un ministerio evangelístico, tenemos un estudio evangelístico, es una herramienta que se nutre de gente que nosotros mismos traemos muchas veces, o gente que surge del día domingo. Pero la idea es que nosotros practiquemos el evangelístico, hagamos ese análisis y nos vamos a dar cuenta de que, y hasta en eso es que el Señor una vez va a decir, churra, parece que tengo el don de evangelismo. La gente me escucha, la gente se convierte. Entonces, eso. ¿Ya? Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Ciertamente hemos escuchado de tu voz, Señor, de tu mandato, Padre, de evangelizar, del evangelismo, Padre. Y así como un día hombres y mujeres, hijos tuyos, nos hablaron de ti, predicaron el Evangelio, Padre, con amor a cada uno de nosotros, no importa nuestra reacción. También nosotros, hoy que te conocemos, que hemos tenido un encuentro contigo, Padre, no olvidarnos de evangelizar. Por amor a ti, Señor, y por amor al perdido, Padre, que tú hagas esa obra y que nos uses como instrumento útil en tus manos, Padre. Perdona tantas veces que hemos privilegiado otras cosas, Padre, nuestra comodidad, nuestro orgullo, nuestros miedos, temores, nuestra conveniencia, Padre, y no nos ha importado el alma del inconverso que si no te tiene va al infierno y el lago de fuego por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, y que podamos nosotros ser instrumentos útiles en tus manos para compartir del Evangelio, Padre. Perdónanos, Señor, las veces que hemos guardado silencio, que en lo personal he sido cobarde, Padre, y te ruego que eso no sea así en ninguno de nosotros, sino que podamos ser obreros aprobados delante de ti, compartiendo del Evangelio, con la alegría de ser instrumento y el gozo de ser instrumento útil en tus manos. Padre Santo, obra por medio de tu Espíritu Santo, muévenos, Señor, a eso, capacítanos, enséñanos, Señor, nos disponemos a ti para que tú nos uses. Y Padre Santo, que esto sea un desafío para cada uno de nosotros y todo para la gloria de Cristo. Obra en esta oración en cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, que la hemos podido ver, Señor, aún en nuestra maldad, en nuestro pecado, Padre. Y te pedimos, Padre, que podamos ser instrumentos para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.